¿Cómo están, eh, queridos estudiantes de la materia de proyectivas, técnicas proyectivas 2? Les doy la bienvenida y vamos a ver ahora, hoy, día lunes, un pequeño video que nos va a mostrar, en primer lugar, en forma general, toda la parte de evaluación, especialmente cuantitativa, de nuestro test, del test que nos ocupa hoy, cuestionario desiderativo. En primer lugar, quiero que recuerden que es uno de los test más completos que existe. Quiero que recuerden que todos los elementos que se manejan en la prueba son interpretables. Todas las consignas, los tiempos, los gestos, los silencios de la persona testada son súper importantes para el buen destino de este famoso test. Es un test verbal y sin embargo es un test que es tanto cuantitativo como cualitativo. Quisiera agregar acá que es un test totalmente lógico, porque fíjense, desde las consignas, si no responde la primera consigna, es imposible armar y construir la segunda. Por lo tanto, ya tenemos que parar las catexias positivas y, como les he indicado, ir a las catexias negativas. O sea, lo que quiero decir es de que hasta en las consignas ustedes ven una lógica. No se puede construir la consigna sin el aporte, sin la respuesta dada por el paciente. Ahora bien, ¿cómo podemos cuantificar una prueba totalmente verbal? La cuantificación, chicos, es la primera parte de la evaluación. Para ello, debemos pensar que la correcta aplicación de esta riquísima prueba es fundamental para la obtención del éxito que buscamos. Si hemos aplicado mal el test, entonces vamos a tener múltiples dificultades. Quiero que ustedes vean que en los ejercicios que nuestra auxiliar les mandó para ejercitar, perdón la redundancia, pero ejercitar los mecanismos de defensa, existían visiblemente errores de la aplicación. Sí, en la aplicación, sí. Pues hemos puesto a propósito esos errores para que ustedes vean que una mala aplicación dificulta enormemente una buena corrección. Ahora bien, ¿cuál es el mayor riesgo o los peligros a los que estamos sometidos en el caso de no tomar un buen test dentro de lo que estamos hablando, el cuestionario desiderativo? El mayor riesgo, ya lo hemos dicho en la anterior semana, es el de convertir este test en un test de identificaciones. Y no es que el test de identificaciones sea malo, no, es muy bueno. Pero entonces ya el objetivo es otro. El objetivo es ver las identificaciones y no analizar, ver, observar la fortaleza yoica de la persona. Solo podemos proceder a convertirlo en un test de identificaciones, escuchen bien,
solo podemos proceder a convertirlo. ¿Cuándo vamos a convertir el cuestionario desiderativo en un test de identificaciones? Cuando observemos que el paciente no soporta la presión de la prueba y la angustia y la ansiedad que suscita la prueba hacen que el paciente muestre realmente una posición, una conducta sumamente incómoda. Entonces, cuando vemos de que el cuestionario desiderativo ha fracasado como cuestionario desiderativo, como cuestionario que observa la fortaleza yoica de la persona, cuando vemos de que el cuestionario ha fracasado, para mitigar la angustia que suscita dicha prueba, pues entonces podemos preguntar, a ver, usted piense, ¿en qué animal le gustaría convertirse? ¿En qué vegetal le gustaría convertirse? Pero ojo, ya tenemos consignado de que el paciente no soportó la prueba de fortaleza yoica, convirtiendo el test en un test de identificaciones que también nos sirve, pero ya no como una prueba que evalúa la fortaleza yoica. Espero que esto hayan entendido y si no, vamos a seguir hablándolo. Ahora bien, otro riesgo y peligro que corremos al aplicar el test desiderativo es que como psicólogos debemos estar conscientes del caudal de angustia que suscitamos con la prueba. Es decir, enfrentamos al paciente con una muerte fantaseada y por lo tanto tenemos que estar muy conscientes de ello. Dicha ansiedad y o angustia es sentida por el paciente más en forma inconsciente que consciente. Esto también quiero que lo tengan claro, porque ustedes pueden agarrar y decir, no, pero si no se ha angustiado y sin embargo, tenemos un dicho, ¿no? Que la procesión está dentro. Y bueno, sin embargo, la procesión va por dentro. En ese caso, chicos, debemos también nosotros saber cómo contener estos sentimientos que muchas veces se descontrolan. La mejor forma de contener, cuando ustedes tengan un caso de esta naturaleza, cuando vean de que la angustia sobrepasa el manejo de las defensas, entonces la mejor forma de contener es convirtiéndolo en un test de identificaciones. Muchos psicólogos no asumen el reto de contención. O sea, a veces, chicos, nos hemos encontrado con que visitadoras sociales asumen más el reto de contención de los pacientes que nosotros mismos. Por lo tanto, debemos estar conscientes que esta prueba suscita mucha angustia y debemos estar conscientes que tenemos que estar alertas a suspender la prueba, irnos a un test de identificaciones cuando el caso amerite. Bueno, entonces estamos frente a un test cuantitativo y cualitativo. ¿Cómo cuantitativo? Al tratarse de 6 catexias, 3 positivas y 3 negativas, podemos proceder a la cuantificación de acuerdo al número de mecanismos que encontramos. Por eso es de que en cuanto nosotros damos la consigna, todo es descrito, evaluado, interpretado por
el psicólogo. El cómo reacciona el individuo, el tiempo de reacción, cuál es el discurso que utiliza. Todo es interpretable. Y al interpretar toda conducta y todo discurso del individuo, pues entonces vamos a poder contar, entre comillas, cuántas defensas utiliza en las 6 catexias, cuántas defensas utiliza en las catexias positivas y cuántas en las catexias negativas. Las respuestas de nuestro testado se convierten en importantísimas, al igual que sus silencios, sus gestos y exclamaciones. La evaluación cuantitativa es la que nos va a permitir llegar a un diagnóstico. Vale decir, a una identificación de la estructura, del funcionamiento y de los rasgos del paciente testado. La parte cualitativa nos permite reflexionar y analizar sobre la corrección que hemos efectuado de lo cuantitativo. La evaluación cualitativa es una especie de protección. Siempre les digo, la evaluación cualitativa es el broche de seguridad que tenemos nosotros como especialistas para evitar en lo posible los errores que podamos cometer. Errores que no solamente están situados, por ejemplo, en un no muy buen manejo teórico o en un no buen dominio de los mecanismos de defensa, sino que también está situado en todo aquello que subjetivamente el especialista puede portar. Es decir, evitamos esa energía que puede ser transferencial y puede teñirse de elementos negativos porque moviliza al mismo psicólogo. Entonces, la parte cualitativa es nuestra seguridad, la seguridad que tenemos de que hemos evaluado bien. Entonces, lo cualitativo y lo cuantitativo se retroalimentan constantemente. Ahora continuamos. Perfecto. La primera parte de nuestra evaluación entonces será la parte cuantitativa. ¿Y cuál va a ser su característica? Lo cuantitativo del desiderativo es evaluar el símbolo, la fantasía, el mecanismo de defensa y el cuadro. El símbolo nos permite observar y analizar las identificaciones que hace el individuo. Identificaciones que no siempre son conscientes, son muchas veces más inconscientes. La fantasía, ya vamos a ver cómo la fantasía es como un mecanismo de defensa que se activa cuando se presenta algún tipo de pensamiento o sentimiento negativo. Es decir, el símbolo nos dice en qué me convierto para seguir viviendo y la fantasía me dice cómo lo hago. Y con ello arribamos al mecanismo de defensa, que es algo que hemos venido ejercitando en estas últimas semanas. Y retroalimentamos además cada mecanismo de defensa perteneciente a un cuadro.
retroalimentamos aquellos cuadros que se presentan con más frecuencia en un individuo, los observamos y vamos retroalimentando en función a la estructura, al funcionamiento y a los rasgos. Por lo tanto, vean ustedes, la parte cuantitativa tiene una razón de ser y tiene objetivos precisos, que es como lo que es el test desiderativo, que me permite arribar a un buen diagnóstico, pero no solamente un buen diagnóstico común, sino diagnóstico diferencial. Ustedes todavía necesitan munirse de aspectos teóricos donde en psicopatología 1, 2, en clínica 1 y 2, van a conocer con mayor profundidad aquellos cuadros que por lo general nos rodean al ser humano. Entonces, lo cuantitativo ya saben que es símbolo, fantasía, mecanismo de defensa y cuadro. Ahora, ¿qué es símbolo? Ya como hace un momento les había dicho, es el objeto de identificación. En él interviene lo consciente, pero sobre todo lo inconsciente. Y obviamente debemos interpretarlo, o sea, no es solamente se ha identificado con un edificio y no solamente la descripción del edificio, sino tenemos que saber interpretarlo. No se olviden que la psicología es el arte de lo invisible. Lo esencial es lo que buscamos y lo esencial es invisible a los ojos. El símbolo y sus características. El símbolo siempre tiene un porqué en el desiderativo. La persona dice, me quiero convertir o quiero seguir viviendo a través de, no lo dirá de esta forma, pero lo estamos interpretando. Quiero seguir viviendo a través de o en forma de, y nosotros le preguntamos, ¿y por qué quiere ser eso? O sea, ¿en qué le gustaría convertirse? Me gustaría convertirme en una paloma. ¿Y por qué quiere ser eso? Entonces, el por qué es muy significativo, porque ahí podemos tener respuestas de por qué vuela, porque la paloma se acerca a las personas, es un ave que no tiene mucho miedo a las personas, porque come todo el día, porque me gustan sus colores. O sea, las respuestas pueden ser múltiples, los porqués pueden ser múltiples, por lo tanto, ahí nosotros como psicólogos vamos a ver por qué está eligiendo la paloma o por qué está eligiendo el objeto que elige. Pero, como nosotros nos caracterizamos por buscar en profundidades, pues no solamente me interesa o nos interesa o nos debería interesar aquel discurso del paciente en forma manifiesta, sino también qué importante es lo no dicho y que sin embargo es parte de su identificación. Y entonces en las catexias positivas vamos a tener lo positivo tanto consciente e inconsciente, y en las catexias negativas vamos a tener lo negativo consciente e inconsciente. Pero tanto positivo como negativo que la misma persona tiene en sí mismo y lo puede saber, reconocer, sentir, aunque eso no siempre es consciente.
Por lo tanto, lo positivo será aquello que valora de sí mismo y lo negativo será aquello que rechaza de sí mismo. Ahora bien, ¿qué es la fantasía? Tenemos catexias positivas y tenemos catexias negativas. Develan el cómo se defiende la persona adoptando las características más valoradas por sí mismo en las catexias positivas. En cambio, en las catexias negativas es lo contrario, develan el cómo se defiende adoptando las características más negativas y rechazadas por sí mismo. Esto era lo que les decía, tanto en las positivas como en las negativas, estamos hablando del sí mismo de esa persona. La fantasía, recordemos que la fantasía es considerada por la psicología como una forma de mecanismo de defensa que se utiliza para evitar alguna emoción o pensamiento que surge debido a alguna frustración, miedo, decepción. O sea, no solamente nos interesa qué procesos psicológicos intervienen como defensa de esa persona, qué mecanismos utiliza la persona, sino cómo lo hace. Y la fantasía nos dice cómo lo hace. Continuamos entonces ahora con la fantasía y decimos, como muchos psicoanalistas dicen, que la fantasía son pequeñas, dicen pequeñas regresiones y compensaciones que velan por el cumplimiento de los deseos. ¿Quién no ha tenido fantasías? Por ejemplo, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con la persona amada o con la pareja elegida o con situaciones incluso que devienen de la cotidianidad del ámbito familiar? Entonces, son pequeñas regresiones y compensaciones. Los seguidores de Klein dicen que son funciones reparadoras ante faltas y vacíos de la realidad. Es tal cual, o sea, quiero un helado, no puedo tener el helado, pero sueño o fantaseo con que estoy comiendo y estoy saboreando un helado. Ahora, ustedes pongan en vez de helado otra cosa, lo que la persona ha elegido. Y esto, por último, no se olviden que la salud mental, nosotros, los psicólogos, la apreciamos por la capacidad que tenga el individuo para diferenciar fantasía de realidad. El neurótico, cuando sueña y cuando construye sus objetivos o construye sus sueños, sueña y sabe que está soñando. Sabe que en determinado momento esa fantasía va a tener que decaer para dar paso a la realidad. Y el neurótico sabe muy bien cuándo sueña, cuándo fantasea y cuándo está pisando tierra. De ahí también tengo que decir que la persona débil no se atreve a fantasear. Nunca olviden esto. La persona débil
no se atreve a fantasear, porque la fantasía lo desprende de la realidad y la persona débil teme quedarse en ese mundo de ensueño, en ese mundo no real. Por lo tanto, ¿cuántas veces ustedes han dicho o han escuchado de personas cercanas decir, a mí no me gusta soñar, a mí me vienen con la realidad y punto? Ojo, ¿será que no le gusta soñar? ¿No le gusta fantasear? ¿O el temor es muy grande de fantasear, de darse permiso para fantasear y quedarse en ese mundo de fantasía? Muy bien. Seguimos con la fantasía y tenemos para evaluar la fantasía cuantitativamente, que nos ayuda además el evaluar los mecanismos de defensa, tenemos que en las catexias positivas tenemos la formulita. Si tú me agredes, me convierto en el ejemplo que teníamos, me convierto en una paloma para volar, para llamar la atención con mis colores, para frenar tu agresión a través de, etcétera, etcétera. En las catexias negativas, la fórmula es, si tú me sigues agrediendo, me convierto en, otra vuelta ponemos el discurso del individuo para frenar tu agresión. Hay otra fórmula en las catexias negativas que a mí me gusta mucho. Si mis defensas me fallan, me convierto en el discurso del paciente para frenar tu agresión. Ahora, el discurso del paciente es interpretándolo, es decir, me convierto en un ave llamativa, pretendo seducirte para frenar tu agresión con mis colores llamativos, es decir, ustedes dentro de lo que es la fantasía, tanto en catexias positivas como en catexias negativas, armen una oración que sea interpretable de lo que el individuo les ha dado como respuesta. Esto de fantasía es un recurso que nosotros tenemos para precisamente evaluar mejor los mecanismos de defensa, para entender mejor cómo esta persona se defiende o no de la muerte fantaseada. Y por último tenemos mecanismo y cuadro. Recuerden ustedes, símbolo, fantasía, mecanismo y cuadro es la parte cuantitativa del desiderativo, de la evaluación del desiderativo. Esto de mecanismo y cuadro hemos venido ejercitando este último tiempo, esta última temporada, y por lo tanto, ¿cómo vamos a proceder? Se cuentan los mecanismos y los cuadros a los que pertenecen las respuestas del sujeto en las 6 catexias. Y vamos a ver cuantitativamente en las 6 catexias qué mecanismos primaron. Los mecanismos más usados, no se olviden de que nosotros lo que buscamos es el síntoma y el síntoma se caracteriza por la repetición. Los mecanismos más usados darán cuenta de la estructura, el número seguido dará cuenta del funcionamiento y aquellos mecanismos raros o poco frecuentes, poco utilizados por el testado,
serán los rasgos. Bien, este es un primer vistazo sobre la evaluación cuantitativa y cualitativa, y sobre todo acá está la cuantitativa. Por favor, procedan también a leer aquellos artículos que apoyamos, que con ello apoyamos para el mejor dominio de su conocimiento. Tengan ustedes muy buena semana, muy buenos días, y espero haber sido clara. Todas las dudas que nazcan, que surjan, que emerjan de este tema, en torno a este tema, las vamos a resolver en el curso de nuestras videoconferencias. Muy buenos días y hasta luego.